Bien, vamos a hablar acerca de cómo el apóstol Pablo, predicando la palabra en sus viajes misioneros, porque era un misionero el apóstol Pablo, y Dios lo mandó a hacer viajes para predicar el evangelio a otras ciudades, a otros continentes, como lo es a Europa, a Asia, y anduvo por muchos países predicando el evangelio, porque para eso Dios lo escogió. Dios escogió al apóstol Pablo para que fuera a predicar el evangelio, no lo mandó a pasear. El apóstol Pablo fue un misionero que abrió muchas iglesias. Todas las cartas que el apóstol Pablo escribió aquí en el Nuevo Testamento fueron viajes a ciudades donde él dejó establecidas iglesias, porque dijimos que era un misionero, pero dentro de esas ciudades llegaba a muchas ciudades donde él era atacado. Por eso dice aquí en el título que tiene el versículo 8 del capítulo 14, dice de que Pablo es apedreado en Listra, una de las ciudades donde él estuvo. Dice de que a él lo apedrearon pensando que lo habían matado, lo sacaron de la ciudad y lo dejaron a la orilla pensando que estaba muerto. Pero como no era el plan de Dios ni el tiempo en que Dios quería que terminara la misión del apóstol Pablo ahí, dice que él se levantó, a pesar de que lo habían apedreado, que así morían antes en el Antiguo Testamento, así morían muchos, que se creía que le faltaban a la ley. Entonces, aquí donde vamos a iniciar en el versículo 19, habla, ¿verdad?, de cómo el apóstol Pablo es apedreado por sus hermanos, por unos judíos. Entonces, acuérdense que los judíos es el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Y el apóstol Pablo es hijo de un hombre de la tribu de Benjamín. Entonces es un israelita, es un judío. Y entonces por eso es que viene, él predica el evangelio, Dios le escogió, pero ya no para hablar de la ley de Dios, sino para predicar el evangelio de Jesucristo, de que él murió y resucitó, y eso no les gustaba mucho. Sí, cuando se anuncia el evangelio, no muchos no les gusta que se predique. Muchos se enojan. Muchos lo pueden insultar, lo pueden esperar para hacer bien, porque usted anda hablando otras cosas. Pero ya enojados de que el evangelio se vaya expandiendo. No quieren, y eso es lo que Dios mandó a hacer al apóstol Pablo, a predicar el evangelio para que se extendiera por todo el mundo, conocieran su nombre y la esperanza que había en él. Así que de eso vamos a meditar esta noche, de cómo el apóstol Pablo fue apedreado. Iniciamos ahí en el versículo 19, aunque iniciando ahí en el versículo 8 dice, ¿verdad? Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás sabía andar. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dice, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Hizo un milagro el apóstol Pablo, y debido a ese milagro vinieron unos y dijeron, este es un Dios que ha venido del cielo, dijeron. Así le decían al apóstol Pablo, y le querían hacer altares para ofrecerle sacrificios, pero no, él no los recibió. Dice de que él les dijo que él era un hombre. Ahí en el versículo 15, veamos, dice que les dijo, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí está que él no se dejó adorar como un Dios, y por eso se enojaron, porque él era un hombre. Y por eso es que Dios no manda a arrodillarse delante de los ojos, sino delante de Dios. Entonces dice que como no le adoraron y le ofrecieron sacrificios, se enojaron y vinieron otros judíos y los persuadieron. Eso es lo que dice, iniciamos el versículo 19, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, los engañaron,
y les dijeron, vamos y ataquemos a este hombre. Entonces dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces lo arrastraron porque pensaron que estaba muerto, que ya lo habían matado. Pero Dios le levantó al apóstol Pablo. Si ellos le dejaron como muerto, pero Dios le dio vida. Porque Dios es el que da vida a los muertos. Él los puede resucitar. Y es que esa es la esperanza y la promesa que nosotros tenemos. De que un día Él nos va a levantar, nos va a resucitar. Entonces el apóstol Pablo aquí lo dejaron como muerto fuera de la ciudad, dice, pensando que estaba muerto. Pero dice en el 20, rodeándole los discípulos, se levantó, oiga bien, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahí está cuando un hombre está convencido del evangelio de Dios, de la fe que Cristo le ha dado o que él tiene en Jesucristo, no se rinde, le hace frente, sigue adelante, porque a él lo apedrearon ahí en esa ciudad. Pero dice que se levantó, y se levantó con todo. Vamos a otra ciudad a predicar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, sí, porque alguien se enoja porque usted predica o porque yo predico, yo ya no voy a predicar. No, tengo que seguir, tengo que luchar. Eso es lo que dice aquí. Por eso dice, pero rodeándole de los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces él se levantó, de donde lo habían dejado como muerto, se levantó y volvió a predicar. Y hasta el día siguiente fue a otra ciudad que se llamaba Derbe con Bernabé. Entonces no se rindió, no se afligió, no tuvo miedo. Entonces, porque cuando Dios está con cada uno de nosotros, aunque nos hagan lo que nos hagan, si el plan de Dios es de que usted siga, va a seguir. Pero si usted le ha creído a Dios, pero si usted dice, no, yo no sigo porque más pleitos tengo, más enemigos tengo. Porque de eso se trata el evangelio, de que usted tiene más enemigos, porque usted no es como ellos. Porque el mundo quiere que usted haga lo que ellos dicen, como ellos hacen. Pero usted como cristiano, usted tiene que hacer las cosas diferentes. Ya no como la gente dice, sino como Dios manda. Porque a Él lo obedecemos. Y el apóstol Pablo estaba obedeciéndole a Él, y por eso dice que lo dejaron como muerto fuera de la ciudad, pero Él se levantó. Eso es lo que dice allí. Dice, rodeándole los discípulos, se levantó de entre la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Siguió luchando, siguió predicando. Ahí vamos ahí en el 21. Y después de anunciar el evangelio, dice, aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, regresaron a la ciudad donde lo habían apedreado. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Siguió predicando el mensaje de salvación, las buenas nuevas que Cristo había traído a este mundo para salvarlo. Entonces él era un hombre escogido de Dios. Porque cuando Dios nos ha escogido, hay que luchar. No hay que rendirse hasta que Él diga. Pero muchas veces nosotros nos ponemos los límites. Nosotros decimos, hasta aquí llego. Pero no es así. Porque Dios lo que quiere es que usted no se rinda. Porque en Él somos vencedores. En Él tenemos victoria. Amén. En Él estamos libres. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que siguió predicando, y volvió de nuevo a la ciudad a predicar. No tuvo miedo de que lo volvieran a agarrar, porque dice que llegó a la misma ciudad, a Listra. Dice, Iconio y Antioquía. Versículo 22. Confirmando, dice, los ánimos de los discípulos, como dejaba iglesias establecidas. Dice que fue a confirmar si las iglesias todavía estaban allí, como las apedreaban, los insultaban. Entonces dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Qué les enseñaba? Que lucharan, que permanezcan firmes en la fe, que no se detengan. Por eso él regresaba a la ciudad a confirmar, dice,
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí está. ¿Qué es necesario? Que a través de muchas tribulaciones, entonces vamos a tener tribulaciones. Eso les dice a los discípulos. Dice, es necesario, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de las aflicciones, a través de las pruebas, de las tribulaciones, es necesario que entremos en el reino de Dios, pero tenemos que pasar esas tribulaciones. Tenemos que pasar esas pruebas. Entonces, dice aquí, ¿verdad?, de que Él les exhortaba a que permanecieran en la fe, que no se apartaran de lo que habían creído, de que Jesús era su Salvador y le habían conocido como el Mesías. Entonces, Él les exhortaba, permanezcan ahí en Jesús, en la fe. Y por eso, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, son muchas las tribulaciones, por eso que la alabanza dice esa verdad. Son muchas las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas me librará Jehová, dice, ¿verdad? Entonces, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquel que no sufre por el Evangelio, que no sufre por la palabra, no está haciendo nada. Pero el que sufre es porque el enemigo le duele lo que usted está haciendo. Por eso que seguimos luchando, seguimos evangelizando, seguimos predicando la palabra. Porque eso no le gusta al enemigo y por eso se enoja. Por eso siempre va a haber alguien que se va a enojar con usted. Ya sea vecino, hermano, familia o amigo, ya no le va a hablar. ¿Pero es por qué? Porque usted se está sometiendo, porque usted está permaneciendo. Por eso es que dice el apóstol Pablo aquí, que exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿vamos a entrar al reino de Dios? Sí, pero vamos a pasar a aflicciones. Por eso es que Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Entonces, esa es la confianza. Por eso es que el apóstol Pablo dice, exhortándoles a que permanezcan en la fe. Pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces dice que no va a ser fácil. Dice que el camino no es color de rosa, sino que es necesario que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, usted entre al reino de Dios. Entonces, por eso le digo, si no le causa ningún mal a alguien o a alguien, no se enoja con usted, que usted no está haciendo nada, pero como usted se está sometiendo, el enemigo no le gusta. Entonces, cada vez que nos sometemos más a Dios, pueden haber más pruebas, porque el enemigo le va a ir poniendo obstáculos, estorbos, para ver si se detiene y hasta que se detenga. Pero si usted está firme, no lo va a detener, porque saben quién ha creído. Amén. Permanecemos en la fe. Terminemos ahí en el versículo 23. Y constituyeron ancianos, dice, en cada iglesia, y habiendo orado, oigan, establecieron ancianos o predicadores en cada iglesia, por eso dice cada iglesia, porque él dejaba las iglesias y pusieron ahí predicadores o pastores. Y entonces dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno. Pues esos son los ayunos y la oración. ¿Qué hacían ellos? Ayunaban, oraban para que lo que hicieran, Dios lo bendijera. Por eso es que yo tengo una iglesia, ¿verdad? Es establecido del ayuno y la oración. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque hay tribulaciones, hay pruebas, y usted y yo necesitamos ser fortalecidos, y eso pasa a través del ayuno y la oración. Y por eso es que dice aquí, y constituyeron ancianos en cada iglesia, pero esos ancianos no fueron solo a ponerlos, sino que dice, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor.
Entonces cuando se establece una obra, se encomienda a Dios. Entonces dice, pero habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Entonces, ¿cómo se encomienda a la gente? Si has creído, encomiéndale al Señor que cuide su vida, sus pasos, que su ministerio sea para la honra y gloria de Dios, que no sea ministerio de hombre, sino un ministerio de la mano de Dios, con el poder de Dios, predicando el Evangelio de Jesús, el amor a las almas, lo que tenía el apóstol Pablo. Así que por eso que usted y yo tenemos que luchar, porque si Dios nos ha constituido predicadores o ancianos, dice aquí, los ancianos eran predicadores, pastores. Dice, ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces es necesario, ¿verdad?, que nos encomendemos al Señor y encomendemos a los demás hermanos, a la familia, a todos, para que sea Dios el que obre. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Poner en las manos de Dios aquel que no quiere nada ya con usted ni con Dios. Entonces, hay que estar firmes. Tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Así que la palabra ahí está, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros estemos firmes, que permanezcamos en la fe. Pero antes hay que ponernos en las manos de Dios en ayuno y en oración. Los ayunos no es un invento de hombre, ¿verdad? Aquí está establecido que los hombres ayunaban, los reyes ayunaban y hacían oración. Así que usted y yo tenemos que permanecer firmes y sabiendo que si hay tribulaciones, hay pruebas, porque aquí nos dice que es necesario, ¿verdad?, que a través de las tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, en esas pruebas, ¿cómo las vamos a vencer? Con el poder de la oración, con el poder de la ayuno, con el poder de su palabra, sometiéndonos más cada día a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, que la gloria sea para Dios y haya estado la palabra, ¿verdad? Que sea Dios el que